Y así vamos llegando casi al final de nuestro libro. Nos corresponde ahora el septenario de las últimas visiones. Ustedes se preguntarán, ¿de las últimas visiones? Bueno, del capítulo 19 al capítulo 22 vamos a encontrar la manifestación de la Iglesia como un mundo nuevo. Esta última sección le vamos a llamar las últimas visiones porque, como ustedes sabrán, habrán visto que hemos visto visiones por todos lados. A la destrucción del reino enemigo de Dios sigue el juicio vengador contra su amo, el anticristo, y contra su ejército. A este juicio se le suele llamar el combate mesiánico, porque Cristo se presenta aquí en forma de guerrero a la cabeza de un ejército y en una formidable batalla vence a los enemigos que se lanzan innumerables contra él. Por eso ya serán los últimos encuentros y por eso es que le llamamos las últimas visiones que vienen a cerrar pues toda la visión en general de lo que es el Apocalipsis. Y como he estado haciendo cada vez que entramos a un septenario, necesitamos ubicarnos donde estamos. Nosotros comenzamos con una introducción donde se presentaba el autor del libro, el vidente, cuál era su intención al escribir, etc. Luego pasábamos al septenario de las cartas, donde el vidente, Juan, se dirigía a 7 comunidades de Asia con un mensaje que había recibido de parte del Hijo del Hombre y este a su vez de parte de Dios. Pasábamos al septenario de sellos, donde aparecía el Cordero en aquella sala, que era como pues todo en el mismo cielo, ¿no? Y el que estaba sentado le ofrecía al Cordero un libro para que éste lo tomara y lo abriera. En la medida que el Cordero iba abriendo los sellos, se iban develando distintos misterios. Cuando se abrió el 7º sello, comenzaron a sonar las trompetas. Con el sonar de cada trompeta comenzaban a aparecer plagas sobre el mundo y así sucesivamente hasta la 7ª trompeta. Con la 7ª trompeta se comenzaban a libar las 7 copas y en la medida que se iba libando cada una de las copas se iban recrudeciendo aquellos castigos, sobre todo pues contra Babilonia, etcétera, la bestia, hasta que en la 7ª, luego de la 7ª copa, comienza este grupo de visiones para luego más adelante, ya al final, pues entonces concluiremos nuestro libro. En este momento nos vamos a concentrar en este grupo de pequeñas visiones. Si miramos la estructura y la teología de esta parte, es un septenario muy distinto a los demás. Serán pequeñas escenas. Por eso se dividen en distintas visiones, porque son pequeñas escenas, pero no porque sean pequeñas son menos importantes. Al contrario, son muy importantes, aunque muchas veces las encontramos solamente en 2 versículos. Y en este lugar, en vez de tener 7, pues serán 8. Y me dirán, pero vamos a ver, un septenario que es de 8. Bueno, pues la realidad es que este 8 tiene una razón de ser. Esta 8ª visión es la obra del 8º día, es la nueva creación. Y por eso, en vez de tener 7, tendrá 8. Así como después del último día, del 7º día, viene el primer día de la semana. Ya luego lo explicaremos, simplemente para que vayamos teniendo una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. Por eso, esta estructura de este 5º septenario, que es el último, pues hay que tenerla bien claro. Se lo voy a mostrar en estos 2 diagramas. Vamos a ver aquí la manifestación de la Iglesia como un mundo nuevo. Hemos visto toda la trayectoria que la Iglesia ha tenido que pasar para llegar hasta aquí.
En este capítulo del 19, versículo 9 hasta el 22:5, vamos a ver el fin de toda aquella antigua creación. La escena de una introducción, luego vendrá la decadencia y la decadencia de Satanás y la muerte de la muerte, se anunciará la renovación, se anunciarán los cielos nuevos y la nueva tierra y finalmente el epílogo. Y así concluirá el libro. Pero, para que nosotros veamos con más detenimiento qué es lo que vamos a estar, esto es general desde ahora hasta el final. Pero hay un segundo cuadro que es donde se nos están presentando estas visiones. Primero aparece el jinete y el juicio de la guerra. Luego la llamada a la comida sacrificial. La victoria del jinete blanco. Luego el encadenamiento del dragón para los 1000 años, tan conocido como el milenio. La muerte de Satanás. La limpieza antes de la renovación. Y la resurrección y el aniquilamiento de la muerte. Con eso, hasta el capítulo 21. Ya entonces dejamos para el final lo que será el epílogo. La decadencia de Satanás, o sea, la caída de Satanás, que es lo que vamos a ver ahora, la vamos a ver desarrolladas en estas primeras 5 visiones. Primero el jinete. Luego, la convocación al combate. Tercera, la victoria del jinete. Cuarta, el encadenamiento del dragón. Y la quinta, la muerte y la resurrección, seguida de la quinta bienaventuranza. Y comenzamos con la primera visión. Es la visión del jinete blanco. Esta escena ha sido minuciosamente preparada de antemano, lo que muestra la gran importancia que le corresponde dentro de la estructura general del Apocalipsis. La visión de la vendimia que veíamos en los capítulos anteriores, que culmina en la acción de pisar el lagar, termina por ser un bosquejo preparatorio de este combate mesiánico. Aquello nos preparaba esta escena. Ya la sexta copa hace que los reyes de la tierra se reúnan con sus ejércitos en Armagedón para esta batalla. O sea, vuelvamente se ha preparado el escenario. En la tradición apocalíptica tiene una gran importancia este juicio de destrucción total que se cumple en los pueblos enemigos de Dios. Es una esperanza que se explica en último término por la idea del juicio contra las naciones, que es común en el Antiguo Testamento, según la cual Yahvé, antes de establecer su reino en Palestina, vencerá y aniquilará en una gran batalla a los pueblos hostiles a Israel. Entonces vi en el cielo abierto, donde había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Si ustedes se fijan, aquí no da el nombre del que va montado en el caballo, pero la descripción obviamente no deja lugar a dudas de que este es el Mesías, de que este es Cristo. Los títulos Fiel y Veraz son los mismos que Cristo se atribuyó en el capítulo 3, cuando decía: yo soy el fiel y el veraz, el testigo fiel y veraz. Y significa que con su presencia hace ahora efectivas sus promesas, que juzga y combate con justicia. Cuando en las primeras clases yo les dije todo lo que se anuncia en estas primeras visiones, sobre todo en las visiones del Hijo del Hombre, en las cartas, se cumplirá al final. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, el cumplimiento de todo aquello que se prometió al inicio. Pues aquí tenemos por qué se le llama el fiel y veraz.
El título de juez, cuando dice y juzga y combate con justicia, es ya en el Antiguo Testamento uno de los atributos propios del Mesías. Aun en los escritos del judaísmo tardío, la justicia es el rasgo específico de su naturaleza. Lo propio del Mesías es juzgar. Sus ojos parecen llamas de fuego. Su cabeza está tocada de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Sus ojos aquí se comparan con llamas de fuego. Volvemos. En el inicio, los ojos del Hijo del Hombre, que eran como llamas de fuego que podían penetrar, los encontramos aquí. Indican que cuando él juzga, su mirada todo lo penetra. Las muchas diademas que le adornan la cabeza lo van a identificar como el Rey del Universo y hacen contrastar fuertemente su figura con la del dragón. El jinete lleva además escrito, no sé, quizás con una cinta o como sea, un nombre misterioso que nadie fuera de él puede conocerlo, es decir, sabe leerlo, nadie puede entenderlo en su verdadero sentido. ¿Cuál es ese nombre? Pues eso no se sabe. Viste un manto empapado en sangre y se llama Palabra de Dios. El Mesías viste un manto empapado en sangre. Este rasgo hace pensar en Isaías capítulo 63, versículo 1, donde Yahvé, después de castigar a los pueblos enemigos con las vestiduras salpicadas de sangre, semejante a quien ha estado pisando el lagar y ha enrojecido su túnica con el jugo de la uva. El autor del Apocalipsis refiere este pasaje, o sea, se lo dedica al Mesías, quien es la palabra de Dios. ¿Recuerdan al Hijo del Hombre que de su boca salía una espada que era palabra de Dios? No es este, desde luego, su nombre propio, sino más bien es una expresión que indica cuál es la misión de Cristo. A través de él, Dios habla a los hombres, Dios se revela al mundo, o más exactamente, Él es el verdadero revelador de Dios y al mismo tiempo es la palabra de la revelación hecha carne. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. Ahora tenemos aquí al Mesías como jefe de un ejército. Aquí el Mesías cabalga al frente de las milicias celestiales, todas las cuales montan a su vez caballos blancos. Sería difícil precisar si tales milicias están constituidas por ángeles o por bienaventurados, o por unos y otros. A fin de cuentas, pues son todas criaturas celestes. De eso no queda duda. De su boca sale una espada afilada, para herir con ella a los paganos, a quienes regirá con cetro de hierro. Él pisa en el lagar, para extraer el vino de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso. Tenemos aquí tres afirmaciones. Estas tres afirmaciones ilustran, nos dicen cuál es el fin de su venida. Primero, la espada aguda que sale de su boca. ¿Recuerdan la espada que salía de la boca del Hijo del Hombre que estaba ya en la primera visión? Bueno, pues la espada aguda es la palabra justiciera, es la palabra vengadora y es la única arma con que destruirá las huestes enemigas. Herir con la vara de su boca, pues equivale a matar con el aliento de sus labios, como dice el libro de Isaías y referencias en la segunda Tesalonicenses. La segunda afirmación que tenemos aquí es que apacentará. Del Mesías se dice que apacentará, triturará a las naciones con cetro de hierro. Esta frase está tomada del Salmo 2, del Salmo 2, en el versículo 9,
y significa la victoria sobre los ejércitos enemigos y su completa destrucción. O sea, a fin de cuentas lo que va a hacer es que va a destruir. Y la tercera afirmación que tenemos aquí es que va a pisar el lagar. Él pisa el lagar. En este cuadro se funden las dos imágenes que ya conocemos. La de pisar la uva en el lagar, que es como la imagen de cuando se está haciendo el vino. Primero hay que pisarla para extraer el jugo. Pues pisar es eso, esa señal de destruir. Y la de la copa de la ira divina. Son esas dos imágenes. Sobre el manto lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías lleva escrito su nombre, que proclama la dignidad de Jesucristo, la dignidad de Cristo glorificado. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. La misma palabra lo dice: el Rey que está por encima de todos los reyes y el Señor que está por encima de todos los señores. Hacer pública esta soberanía sobre toda la creación, tal es el fin preciso de su venida gloriosa. Resumen de esta primera visión. Ha llegado el caballo blanco con su jinete rojo. Su sangre ha sido derramada para exorcizar las fuerzas del mal, al tiempo que ha resonado su palabra para otorgar al mundo una esperanza diferente a la impuesta por el poder y su ideología de desgracia. Segunda visión: la convocación al combate. Aquí vamos a ver cómo un ángel anuncia la destrucción total del ejército enemigo de Dios. Luego vi a un ángel de pie sobre el sol, que gritaba con voz potente a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, de tribunos y de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta invitación que desde lo alto el ángel da a todas las aves de rapiña, aquellas que lo que comen es los cadáveres, ¿no? Todo lo que es muerte, reproduce a Ezequiel en el capítulo 39, parte, porque es más, solamente utilicé un extracto. Dice, por ejemplo, en esta parte, en este versículo 4 de Ezequiel: por tu parte, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Les dirás: esto dice el Señor Yahvé: aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar media vuelta, te conduciré, te haré subir desde el extremo norte y te guiaré a los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Caerás en los montes de Israel junto con tus huestes y los pueblos aliados contigo. Y aquí está: te entregaré como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras salvajes. Y continúa, pero para que vean cómo una cosa está relacionada con la otra. ¿Cuál es el resumen de esta segunda escena? Cristo viene, pero viene para combatir la impureza. Es el antinomio, lo contrario de la santidad. Que lo impuro vaya con lo impuro. Que las aves rapaces incomestibles hagan de estas realidades el alimento de su comida sacrificial. En la Eucaristía es Cristo que se entrega como cordero por amor. Aquí son las aves de rapiña que se alimentan de lo impuro, de la impureza de aquellos que no han hecho otra cosa que ser servidores de la bestia, seguidores de Satanás. Tercera visión: la victoria del jinete blanco. Aquí la bestia y el falso profeta son aprisionados y arrojados vivos al lago de fuego, y sus ejércitos son aniquilados.
Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para entablar combate contra el jinete del caballo blanco y contra su ejército. El vidente ahora se convierte en testigo de cómo la bestia y su poderoso ejército se han reunido en Armagedón, como lo habíamos visto ya en el capítulo 16, para presentar batalla a Cristo, pues, que ha bajado del cielo. De esta manera, pues, se inicia ese combate entre Cristo y sus enemigos. Es el anticristo el primero en lanzar el ataque, decidido a apoderarse del dominio absoluto de todos los pueblos. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia los signos con que se seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Lo interesante de todo esto es que nosotros llevamos 19 capítulos donde hemos visto constantemente una batalla. Entra la bestia, sale la bestia, entra el cordero, sale el cordero, entra el dragón, y en 2 versículos nos ha dado la victoria al cordero. Una sola vez ha salido Cristo en pos de su presa y la ha capturado inmediatamente. Por eso Juan no describe ninguna batalla, simplemente nos da el desenlace. No necesita decir que si Cristo combate, suya es la victoria. Punto. Simplemente dijo, Cristo ganó. Ya se acabó. No hay que decir más. De ahí que entonces el ángel pueda, aun antes de comenzar la batalla, convocar a los buitres al festín. Es la única vez que Cristo lanza el ataque y sale victorioso. La fuerza y el poder de Dios. El arma con que Cristo combate es su palabra. Por eso no hay combate de ejército. No hay combate de hombre a hombre. Solo se da razón del aniquilamiento del enemigo. Los 2 principales culpables, la bestia y su profeta, son castigados con la muerte eterna, con la condenación eterna. Los reyes de las naciones paganas, junto con sus guerreros, pierden su vida y sus almas caen en el abismo hasta el día de la resurrección universal, y sus cadáveres se convierten en pasto de las aves de rapiña. Resumen de esta visión: la primera victoria del jinete es la aniquilación de las fuerzas imperiales opresoras, destrucción de la guerra, destrucción de la bestia del mar y destrucción de la bestia de la tierra. Les había dicho, en esta historia, Cristo siempre saldrá victorioso, y en la batalla que luchamos hoy, también saldrá victorioso. Cuarta visión: el encadenamiento del dragón, donde Satán es encadenado por espacio de 1000 años. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una gran cadena. No sé si se habrán fijado que en estas últimas visiones, y por eso se han dividido, cada vez que hay una visión nueva, Juan dice y vi, esa es donde se va. Cada vez que ve, ahí tenemos una nueva visión. Pues aquí, detrás del anticristo y de su ejército, Satanás actúa en persona. Ya no manda a nadie. Vencido y aniquilado, el anticristo con los suyos ha llegado la hora de juzgar a Satanás. Dice, dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó
por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló el lugar. Así no volverá a seducir a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un poco de tiempo. Es el espectáculo al que asiste el vidente en este momento. Solo que por ahora se trata de de un juicio provisional. Satanás es encadenado por un ángel y es arrojado por espacio de 1000 años en el abismo, o sea, solamente por un tiempo. Ahora bien, esto ha dado tinta para hablar de lo que se conoce por ahí como el milenarismo, los 1000 años, al fin de los tiempos. Yo no puedo entrar aquí a comenzar a discutir las distintas posiciones de qué es lo que dicen unos y qué dicen otros respecto al milenarismo. Sí voy a hacer la siguiente aclaración. ¿Qué son el fin de los tiempos? El fin de los tiempos es la era de la primera venida de Cristo, es decir, desde la encarnación comienzan el fin de los tiempos. Ya no hay otros tiempos, porque con la revelación realizada por Cristo ya llega el final. Por tanto, el fin de los tiempos comenzó con la primera venida, como lo afirman esas 3 citas que he dejado ahí: la carta a los Hebreos, la primera carta a los Corintios y la carta a los Hebreos nuevamente. También habla de los eventos inmediatos antes de su regreso y al final de los tiempos. De la misma manera que se habla de fin de tiempo de esa primera venida de Cristo, también se habla del fin de los tiempos de ese momento antes de que Cristo vuelva o regrese, que es de lo que se habla, de esa segunda venida. Ahora bien, la enseñanza, lo que dice la Iglesia respecto al fin de los tiempos, ustedes lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre se lo he recomendado y siempre se lo sigo recomendando, que aparece en el capítulo donde habla esa frase del credo: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, en los números del 668 al 682. Yo voy a dejarlo aquí por escrito para que lo lean y lo vuelvan a releer. Como enseña infaliblemente el credo, la segunda venida está asociada con el fin del mundo y el juicio final. Es decir, cuando Cristo vuelva, ese será el fin del mundo y el juicio final. Por ello, no se encuentra relacionada con ningún tiempo anterior como para hablar de un milenio. La Iglesia Católica condena específicamente el milenarismo, según el cual Jesús establecerá un trono en este mundo y reinará por 1000 años. La Iglesia enseña, por lo contrario, que Jesús ya reina desde la eternidad. Así lo encontramos en la primera carta a los Corintios y en el mismo libro del Apocalipsis, como ya lo hemos estado viendo. Y que en este mundo su reino, establecido como un germen, se encuentra ya en la Iglesia. Estos son los 1000 años, que es el modo hebreo de indicar un largo tiempo indefinido, en este caso, el tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, que es el tiempo de la Iglesia. En otras palabras, los últimos tiempos en todo su sentido más amplio, desde la primera venida de Cristo hasta la última. Obviamente, los no católicos que no pueden aceptar que la Iglesia Católica representa a Cristo en este mundo, se ven forzados a buscar en alguna parte un reino terreno y personal en el futuro. La noción de que Cristo vendrá, de que reinará y se irá para que el demonio pueda engañar al mundo otra vez, es incompatible con la dignidad incomprensible del Señor y su amor por su pueblo. Cuando Jesús venga, será definitivo, triunfante y eterno, es decir, la única, con triunfo y final.
no será temporal, no será por un tiempo, será ilimitada. En lo que respecta al rapto, que también habrán escuchado por ahí, el significado de Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, es que al regreso de Cristo, que es lo que dice en el versículo 15, y la resurrección final de los muertos, versículo 16, aquellos que sobrevivan la persecución de los anticristos no tendrán ventaja en ser resucitados sobre aquellos que murieron antes de su venida. A fin de cuentas, todos irán a reunirse y estar siempre con Él. Al final, todos resucitarán. Los que ya están muertos esperando la resurrección final y los que aún queden vivos, que también resucitarán en el momento. ¿Cuál es la síntesis de esta cuarta visión? Esta cuarta visión expresa el recorrido histórico que ha permitido el éxodo del plan de salvación de Dios. La imagen del milenarismo de esos 1000 años nos ha permitido reconocer el trabajo fiel del pueblo de la promesa, sin el cual no hubiera habido encarnación. Por eso empieza desde la encarnación. Ya en el capítulo 7, los 144.000 elegidos de Israel precedían a la tropa innumerable de los otros santos. Esta fidelidad global de la iglesia judía es comparada al encadenamiento del dragón, que no se puede ya desencadenar a su estilo. Está atado por el rigor de la ley de Moisés y el ardor de los profetas. La santidad de Israel recibe su coronamiento, goza antes que los demás de la resurrección, que es por eso la primera. Y es de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar ahora. Quinta visión: la muerte y la resurrección. Va desde los versículos 4 hasta el versículo 10 en distintas partes. Primera hace resurrección, luego los resucitados reinan con Cristo por espacio de 1000 años y Satanás finalmente es arrojado al abismo. Luego vi unos tronos. Se sentaron en ellos y recibieron poder para juzgar. Pude ver también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni quisieron aceptar la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Este versículo 4 es de una interpretación muy dudosa. La primera parte, que dice: vi unos tronos y a los que se sentaron y se les dio poder para juzgar, descansa toda en 3 pasajes del libro de Daniel. En el capítulo 7, verso 9 del libro de Daniel, donde dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano de muchos días tomó asiento. La segunda parte también en el versículo 10 del libro 7 de Daniel: se sentó el tribunal, y la tercera: se hizo justicia a los santos del Altísimo. Es decir, se otorgó a los piadosos israelitas lo que les pertenecía por derecho, a saber, el dominio del mundo. En Daniel, quien preside el tribunal es Dios, pero nada se dice sobre la identidad de quienes lo asisten en el juicio, porque aquí dice: luego vi unos tronos, se sentaron en ellos, pero no dice, no especifica exactamente quiénes son. El versículo del Apocalipsis suele explicarse como una alusión, una referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 19, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, y a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el sentido de que los cristianos resucitados toman sitio en los tronos y reciben el poder
de juzgar el mundo. Pero hay que hacer una salvedad. Siempre quien ha tenido el poder de juzgar es Cristo y a su vez Dios. Esto que acabamos de ver, pues es una escena de juicio. Hay dos categorías de personas. Primero tenemos santos, unas muertes de muerte violenta, otros simplemente fieles en su fe. Las almas de los decapitados, obviamente, pues podría ser un martirio propiamente dicho o alguna muerte violenta. Cuando dice todos los que, se hace referencia a todos los que no fueron adeptos a la bestia. Aquí son asociados a la realeza de Cristo durante toda la duración del milenio, del milenario, y en esta asociación consiste esa primera resurrección. Aquí se habla de una primera resurrección. Por la comparación de este versículo 5 con los del versículo 12, más adelante, se ve que se trata de la resurrección física, de la muerte física. Si ya en el momento de su muerte los degollados están en posesión de la vida sobrenatural, la resurrección de que aquí se habla no puede ser la resurrección espiritual, como en algún momento pues llegó a decir San Agustín. En la carta a Esmirna se habla de la resurrección corporal de Cristo en los mismos términos que se utilizan aquí. Juan afirma que esta es la primera resurrección y que a ella seguirá, transcurridos 1000 años, una segunda, en la cual son llamados de nuevo a la vida los demás muertos, vale decir, los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Resumen de esta visión. Esta expresa los efectos de la resurrección del jinete. Esta es la ruina y la derrota absoluta de la muerte. Que quede claro, Cristo ha vencido. Cristo con su muerte y con su resurrección ha vencido. Y esta escena es no interrumpida, pero vamos a decir, llega como que a su cumbre, cuando aparece la quinta bienaventuranza del Apocalipsis. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El vidente entonces ahora proclama dichosos aquellos que tuvieron la suerte de tomar parte en esa primera resurrección. Es decir, es como si hubiesen muerto, ahora de esa muerte han resucitado, pero claro, falta esa esa resurrección final, que es la que todos esperamos. No serán víctimas de la muerte segunda. La muerte segunda, pues, será la condenación eterna. Y durante los 1000 años formarán el reino sacerdotal de Dios y de Cristo. Obviamente lo participaremos, pues, del único sacerdocio de Cristo. Como les decía, esta es la quinta bienaventuranza. Es la felicidad adquirida por aquellos beneficiarios de la primera resurrección, pero todavía tienen que esperar la victoria del Calvario para reinar con Cristo. Esto, señores, según el relato apocalíptico. No nos pongamos a decir, pues bueno, esto pasó primero, esto pasó después. No perdamos de perspectiva esa imagen. Y dice, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ya usted se estará imaginando la ordenación. Pues señores, de lo que nos habla aquí es más que todo es del culto. Todo cristiano participa del único sacerdocio de Cristo por el bautismo. Es lo que llamamos el sacerdocio real. Y en la medida en que nosotros, pues por medio de la oración, de los sacramentos, lo ponemos en función, pues nuestro sacerdocio está en función en la medida en que nosotros lo realizamos de esa manera. Por eso es, en la medida en que damos culto a Dios, pues ponemos en función nuestro sacerdocio. Si, como hemos visto, los bienaventurados en el cielo no hacen otra cosa que alabar y adorar a Dios, ejercer culto ante Dios, pues es precisamente lo que estaremos haciendo pues por toda la eternidad, según esta imagen que nos proyecta ahora
el Apocalipsis. Y llegamos entonces a la muerte de Satanás y la segunda muerte. Cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a convocarlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Satanás recupera su libertad y vuelve a su actividad anterior de seducir a los pueblos. Quiere capitanearlos, convertirse en el jefe de esa lucha contra la Iglesia de Dios. Pero, como el reino del anticristo está destruido, Satanás ahora se dirige a los pueblos que habitan en los 4 ángulos de la tierra, es decir, en los extremos del orbe. Imaginado entonces en la época de forma cuadrada, ya que en aquel tiempo el mundo era cuadrado o se imaginaba de esa manera, pues por eso me dice en cada uno de los extremos de la tierra. Son por tanto entonces pueblos que están más allá de los límites de lo que en otro tiempo constituyó el poderío de la Gran Babilonia. A estos pueblos se les da el nombre de Gog y Magog. ¿Quiénes son o de dónde surgen estos nombres? Bueno, pues la presentación de Gog y Magog, la guerra que ellos dirigen contra el reino del Mesías, como también su destrucción, proceden íntegramente del capítulo 38 del libro de Ezequiel, que aquí pues yo no puedo copiar todo el capítulo, pero si a usted le interesa puede buscar el capítulo 38 del libro de Ezequiel, donde ahí se conserva una profecía contra el príncipe Gog, que tiene sus dominios en la región de Magog. Al fin de los tiempos, este mismo príncipe, capitaneando un innumerable ejército formado por gente de todas las naciones, arremeterá contra Israel, que vive tranquilo y feliz en Palestina, bajo el cetro de su Mesías. Pero la intervención prodigiosa de Dios lo destruirá a él y a su ejército. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Una especie de meseta situada a mayor altitud del lugar en la que ellos están habitando. La expresión designa indudablemente el centro del orbe, donde se levanta la capital del reino mesiánico, designado como la ciudad amada de Dios. Esta expresión jamás se aplica en el Antiguo Testamento a la Jerusalén histórica, esa ciudad amada de la que me habla ese versículo. Sí evoca pasajes bíblicos que hablan del amor de Dios. Al igual que muchos pueblos antiguos, los judíos también consideran su capital como el punto central de la tierra. Es decir, nosotros somos el centro del mundo. El campamento de los santos, del que habla aquí, es otra expresión traída del Antiguo Testamento, donde se habla del campamento de los israelitas en el desierto, pues cuando iban caminando allí por el desierto, y aquí designa los sitios en que habitan los miembros del reino mesiánico. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lado de fuego y de azufre, donde está también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tan tan. Satanás, el más encarnizado enemigo de Dios, el inspirador de todos los ataques contra la Iglesia, se ve arrojado por la fuerza al abismo y reducido definitivamente a la impotencia. Ahora ya nada se opone al establecimiento del reino eterno de Dios sobre la tierra nueva. Preludio de tal acto es la resurrección universal y el juicio final. Sexta visión. El juicio de las naciones, el fin de la tierra y el fin
del cielo. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. El juicio universal es en efecto el espectáculo al que ahora va a asistir Juan. Él lo va a describir de una manera muy sobria. Como se extiende a todo el género humano, debe estar precedido de la resurrección general. Quien juzga es Dios mismo, por eso es Él quien aparece sentado en el gran trono blanco. Su nombre no se dice, solamente dice el que estaba sentado en el trono. Al hacerse presente el juez, la tierra va a desaparecer y con ella también va a desaparecer el cielo. El pecado ha llevado la corrupción y la consiguiente maldición de Dios incluso a las criaturas irracionales, y por eso es necesario que haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Señores, la creación acaba de cambiar de sentido. Según el Apocalipsis, tras haber estado marcada hasta la cruz de Cristo por el pecado, de repente todo lo que destruía la obra de Cristo es arrojado al estanque de azufre y de fuego. A la creación le sale piel nueva. Cielo y tierra recuerdan su pasado con vergüenza. El Mesías crucificado de Israel no ha hecho más que pasar el borrador sobre una pizarra bien llena. Ha inaugurado algo nuevo. A partir de ahora debe desaparecer el pasado. Tal es el juicio no pronunciado del que se sienta en el trono. Tal es la limpieza a fondo necesaria para que los santos puedan vivir en otro mundo, el que revelan las bienaventuranzas evangélicas. Resumen de esta sexta visión. La creación antigua es purificada y santificada y huye para dejar sitio a la nueva creación. Pronto va a convertirse el reinado de Dios en las bodas del Cordero con los santos de la Iglesia y de otras partes. Pero todavía hace falta que lleguen los invitados a la fiesta. Y llegamos finalmente a la séptima visión. Es la resurrección y el aniquilamiento de la muerte. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Ante el trono de Dios se reúnen ahora todos los hombres que pasaron por la tierra. Todos nos pondremos de frente ante el tribunal de Dios. En el Nuevo Testamento se subraya con insistencia el carácter de la universalidad, es decir, todos, sin exclusión, pasaremos por el juicio ante Dios. La sentencia se basa en el contenido de los libros que hay en el cielo, y vemos que hay más de uno, porque dice, fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro. En los unos, que pueden considerarse como los autos del proceso, los que van a darle pie al proceso, están consignadas todas las acciones de los hombres, las buenas y las malas. Esta idea ya se encuentra expresada en el libro de Daniel, por ejemplo, y luego será muy común en la literatura judía. Pero lo interesante es que aquí aparece otro libro, y es el de la vida, que ya se había anunciado en las primeras, cuando apareció aquel Hijo de Hombre. En este libro de la vida están escritos los nombres de los destinados a la vida eterna.
También se inspira en unas ideas en pasajes del Antiguo Testamento en las que se dice que todos los que temen a Dios, los predestinados, su nombre están inscritos en ese libro. Expresa la importante verdad de que el hombre no puede conseguir la salvación por sus propias fuerzas, sino que necesita ser predestinado por Dios. Pero ojo, todos, absolutamente todos, estamos predestinados por Dios a la vida eterna. Pero también es necesario que sus obras, que nuestras obras, correspondan al estado de cada uno de nosotros. Por eso dirá, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. En la medida en que nuestros nombres aparecen escritos en el libro de la vida, eso será conforme a si nuestras obras fueron buenas o fueron malas, y en ese caso fuimos borrados del libro de la vida. El mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Aquí es una manera como de decir, de este juicio no se salvó nadie. Porque incluso la muerte y el Hades, que son presentados como monstruos diabólicos, pues son arrojados y no les queda otra que tirar fuera a todos aquellos a los que habían consumido. Por eso San Pablo en su primera carta a los Corintios dice: el último enemigo en ser destruido será la muerte. Por eso desaparecerá la muerte y todos aquellos. Así que a fin de cuentas todos seremos juzgados. La muerte y el Hades fueron arrojados al fuego. Ya no habrá más muerte. Esa es la muerte segunda, que equivale a la condenación eterna, junto con los que no estaban escritos en el libro de la vida. Este nombre de segunda muerte quiere decir solamente que el hombre que ha caído en él ha de considerarse definitivamente muerto. Allí estará eternamente por toda la eternidad, en la ausencia total y absoluta de Dios y de la vida divina. Último resumen de esta última visión. El juez, sobre su gran trono blanco, deja resplandecer sobre todos los hombres el brillo de la resurrección de su Hijo. Tras el dragón mortífero es aniquilada la muerte. Y ahora solamente nos corresponde la última visión, la octava. Como siempre, les recomiendo leer la síntesis de estos capítulos que acabamos de leer, que aparece en los apuntes que ustedes tienen en la página 76.